Soy Nicolás Paut, editor económico de CNN Chile y de Chilevisión y también presidente de AIPEF, gremio que desde hace 23 años tiene una misión en particular, que es que todos los periodistas de nuestro país estén actualizados, tengan una mejor capacitación en las distintas áreas de la economía y muy particularmente en el área que nos convoca hoy, que es las pensiones. Esta mañana el debate estará centrado precisamente en el rol de la educación previsional, no solamente para nosotros los periodistas, sino que también para todos los chilenos en un área muy sensible y por supuesto también en el marco del proyecto de ley de reforma a las pensiones que se envió el año pasado ya al Parlamento y que ha estado en el foco de la discusión la educación previsional, ya que sabemos que no solamente los chilenos, no solo los periodistas, también los parlamentarios tienen que saber muy bien lo que van a analizar, lo que van a ir manteniendo, cambiando y posteriormente votando. Así que vamos a conversar hoy día de la importancia realmente de no solamente saberse de pies a cabeza las leyes, sino que también entenderlas, incorporarlas y obviamente también proyectarlas en el tiempo, porque ya es de perogrullo decir que este es un ámbito de muy largo plazo. Por ello también hemos agregado al título del seminario la pregunta: ¿la educación previsional es un factor crítico en esto o simplemente un guiño políticamente correcto del que se habla mucho pero que en verdad se hace poco? Eso también vamos a discutirlo hoy. Queremos dar las gracias a quienes van a formar parte de nuestro distinguido panel. Primero quiero saludar a la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, Andrea Repeto, economista experta en distintas áreas y también en materia laboral y previsional. También quiero dar la bienvenida a Patricia Roa, que es oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo en Chile, la OIT, que también es experta en materias de previsión social y de educación previsional. Y también queremos agradecer al dueño de casa, Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, que es una de las 6 administradoras que tiene ahora nuestro sistema previsional. Por ahora, porque quizás puedan entrar más a futuro. Y, por supuesto, que estamos en el mundo de las redes sociales, de la digitalización. Multicast también es un concepto que tenemos que aprender. Porque les cuento que este encuentro está siendo transmitido vía streaming en forma abierta a través de la página web www.cnnchile.com y también los Facebook de AFP Capital y, por supuesto, de CNN Chile. Y como esta es una conversación, así que les pido a todos que participen, no solamente los que están presentes acá, sino que también a los que lo están viendo a través de streaming o de los Facebook de Capital y CNN Chile, que ocupen el hashtag #ReformaPensiones. Todo seguido, sin puntos, para el que ideas que vayan haciendo preguntas, comentarios, que es también los que están acá subiendo fotos. Démosle movimiento entonces a ese hashtag. Bueno, ya he hablado mucho yo, quiero dejarlos con la primera invitada que va a exponer obviamente sobre la importancia de la educación previsional y el rol que tiene también en este proyecto de reforma de pensiones. Dejo con ustedes a la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar. Bueno, muy buenos días. Aquí está perfecto. Bueno, tengo 15 minutos para exponer. Mi idea básicamente es contar un poco cuál es la importancia de la reforma, cuáles son los focos principales y después entrar al tema de la reforma en lo que dice relación con educación previsional. Lo primero es que hay que darse cuenta que el foco de esta reforma, el primero, lo más importante es mejorar las pensiones. Y no solo mejorar las pensiones, como se ha dicho, de los futuros pensionados, sino que también de los actuales pensionados y de aquellas personas que se encuentran próximas a la edad de jubilar. Es por eso que de las 50 medidas que tiene el proyecto, hay 4 focos que son los que apuntan a mejorar las pensiones. Para cada uno de los grupos hay que seguir instrumentos distintos porque es imposible con una misma forma poder mejorar las pensiones de un gran universo de chilenos. Y es por eso entonces que vamos a tener un primer foco que lo que va a buscar es mejorar las pensiones de los actuales y futuros personas beneficiadas con el pilar solidario. En segundo lugar, crear un nuevo pilar solidario dirigido a la clase media. Luego, generar un nuevo beneficio en materia de seguridad social que no existe hasta ahora, que lo que busca es entregar un aporte a los adultos mayores que caen en una situación de dependencia severa y mejorar el ahorro
para poder tener mejores pensiones autofinanciadas. Hay un quinto punto que lo que busca es perfeccionar el sistema, abrirlo a nuevos actores, y aquí está lo que dice relación con educación previsional, que nos vamos a detener más adelante. Pero quiero partir entonces explicando cuáles son los focos de la reforma, porque el objetivo es mejorar las pensiones. A ver, no sirve de nada tener un súper buen sistema, no sirve de nada entenderlo 100% si las personas no están conformes con los montos de pensión que están recibiendo. Y efectivamente, si en algo hay un consenso en este minuto, es que los montos de las pensiones que están recibiendo los chilenos no son al menos las que ellos esperaban, y claramente no son buenas, ¿ya? Y por eso entonces que hay que ponerle un foco, un énfasis en poder mejorar las pensiones. Y el primer intento entonces está en perfeccionar el pilar solidario, incrementando un importante monto de recursos. Estamos hablando de aproximadamente 900 millones de dólares que se incrementarían al pilar solidario tal como actualmente lo conocemos. Y lo que se busca en esta materia es perfeccionar lo que actualmente existe, diferenciando los montos de las pensiones según la edad. Aquí partimos de una base que a mayor edad hay mayor necesidad, pero también tenemos menor posibilidad de generar ingresos. Cuando uno ve la encuesta CACEN, uno ve, por ejemplo, que muchos adultos mayores complementan el monto de su pensión con trabajos, ya sea formales o informales, esporádicos o de forma estable, pero conforme van avanzando la edad, ya esta posibilidad es cada vez menor. Pero además también existe otra realidad que es bien patente, y es que al existir la pensión básica solidaria para cada uno de los integrantes del hogar, normalmente a los 65 años de edad, un hogar se compone por 2 pensiones básicas solidarias, la del hombre y la de la mujer, pero conforme va pasando el tiempo, uno de los dos fallece, y entonces el mismo hogar, con las mismas necesidades, pasa a estar financiado solamente por una pensión básica solidaria. Y es por eso entonces que creemos que es importante ir aumentando el monto de la pensión básica solidaria conforme va avanzando la edad, y esto acá se va a hacer tanto en lo que dice relación con la pensión básica solidaria como con la pensión máxima con aporte previsional, lo que va a implicar que muchas más personas van a poder acceder al pilar solidario. Pero además, en forma complementaria, creemos que para los futuros pensionados, no para los actuales, sino que para los futuros pensionados del pilar solidario, es importante que exista un seguro de longevidad para el retiro programado y que impida que el monto de estas pensiones, que ya de por sí son bajas, baje aún más, sino que se mantenga estable en el tiempo. Todos estos beneficios de alguna manera van a perfeccionar y incrementar los montos que se están pagando actualmente en el pilar solidario. Pero tenemos una realidad que es bien patente, y es que el 60% más vulnerable de nuestro país sí recibe apoyo, pero tenemos personas que porque trabajaron un poco más, porque ahorraron un poco más, porque de alguna manera ellas mismas dicen, me esforcé un poco más que mi vecino, quedan fuera del pilar solidario. Y eso nos parece que es sumamente injusto y complejo, porque lo que tú estás dando es una señal de que es mejor no hacer nada, porque si no hago nada, el Estado me va a apoyar. Y es por eso que se crea un nuevo pilar solidario, pero que está dirigido a la clase media. Ahora, aquí quiero ser bien clara en que el concepto de clase media no responde a un sector socioeconómico. No estamos hablando del 7º, 8º decil, no estamos hablando de un grupo que nosotros podamos identificar por un nivel de ingresos, sino que lo que estamos planteando por clase media es un concepto que a lo mejor es más sociológico, que es decir, vamos a apoyar a toda la gente que en base a su esfuerzo y en base a su ahorro construyó un futuro mejor. Y es por eso que este pilar está dirigido a todas aquellas personas que ahorraron una determinada cantidad de años, mujeres más de 16 años, hombres más de 22 años. Es por eso también que este nuevo pilar es compatible con el pilar solidario tal como nosotros lo conocemos. Van a haber personas que pertenecen al 60% más vulnerable que sí van a poder recibir apoyo de este pilar. Y este pilar no tiene techo, salvo que no puedan financiar pensiones superiores aproximadamente a los 700.000 pesos, lo cual es prácticamente la totalidad de nuestra población. Y este pilar, ¿en qué va a consistir? En un aporte en dinero, en forma mensual y de forma vitalicia, que va a venir a complementar la pensión de aquellas personas que hayan ahorrado más de 16 años si son mujeres y más de 22 años si son hombres.
más o menos así en términos generales, los montos implica que una mujer que haya cotizado más de 26 años, es decir, 10 años más que el mínimo, va a recibir un complemento de 55.000 pesos mensuales en forma vitalicia, y el hombre que haya cotizado 10 años más va a recibir un complemento que va a ser de, por ejemplo, un hombre en vez de 22, con 32 años de cotizaciones, de 43.000 pesos en forma vitalicia. Ahora, si yo sigo trabajando después de la edad legal de retiro, esos años extra se me van a aumentar en un 50% el aporte. Por lo tanto, una mujer que trabajó 5 años más va a recibir un aporte de aproximadamente 15.000 pesos extra. En el caso de una profesora que trabajó durante 35 años, ella recibiría un aporte previsional clase media de 110.000 pesos por los años que cotizó antes de los 60, y si lo posterga 5 años más, estaríamos hablando de 40.000 pesos más. Estamos hablando de mejorar la pensión en 150.000 pesos más en forma vitalicia, lo cual es un complemento que es bien relevante en cuanto a órdenes de magnitud y que lo que hace es incentivar 100% el ahorro de las personas. Luego se genera un nuevo instrumento en materia de seguridad social que hasta ahora no ha existido y que implica darle mayor protección económica a los adultos mayores dependientes funcionales severos, actuales y futuros. Y aquí también es importante destacar que no importa cuál sea el segmento socioeconómico al cual pertenezcan. ¿Por qué? Porque la situación de la dependencia severa implica un golpe muy fuerte para cualquier familia cuyos costos son prácticamente imposibles de absorber. Con un monto de una pensión básica solidaria que tenemos hoy en día, un adulto mayor que cae en una situación de dependencia está realmente en una situación muy complicada, y salvo que tenga una familia que se ponga, es prácticamente imposible que esta contingencia se pueda absorber. Y es por eso que para este tercer elemento que nosotros consideramos que es fundamental, se está pensando en generar dos tipos de instrumentos. Uno, un subsidio de financiamiento integral por parte del Estado que va a venir a beneficiar al 60% más vulnerable y cuyo monto máximo de aporte va a ser de 80.000 pesos y va a decaer según el decil. Los primeros 4 deciles 80.000 pesos, quinto decil 70.000 pesos y sexto decil 60.000 pesos. Pero también nosotros sabemos que esta es una realidad transversal y que afecta a la totalidad de nuestra población, y es por eso que se ha pensado en un seguro de dependencia de financiamiento obligatorio por parte del empleador y que pueda dar una cobertura a todos aquellos adultos mayores dependientes que hayan cotizado al menos 4 años en el caso de las mujeres y al menos 5 años en el caso de los hombres. El piso mínimo de beneficio va a ser de 90.000 pesos, que se va a sumar a la pensión y que es compatible tanto con todos los otros beneficios que ya hemos hablado, pilar solidario o clase media, y que por lo tanto va a venir a aumentar el monto de la pensión y que en el caso del seguro va a ser mayor en relación a la cantidad de años cotizados. Entre más años cotizados yo voy a tener un seguro, un financiamiento que va a ser mayor. Este seguro de acá va a tener obviamente una gradualidad para la entrada en vigencia, pero a diferencia de lo que ocurre normalmente, que es de mayor requisito a menos, aquí va a ser justamente al revés, porque queremos que la mayor cantidad de personas puedan acceder a este beneficio, ojalá desde el primer día. Y finalmente, tenemos como cuarto punto para mejorar las pensiones, aumentar el ahorro de las personas, el ahorro individual de cada una de las personas. Y para esto no solo existe el instrumento que significa aumentar la tasa de cotización en un 4% con cargo al empleador, que por cierto es muy relevante y va a cambiar significativamente el monto de las pensiones que van a recibir las personas una vez que hayan podido beneficiarse con este mayor ahorro. Pero también existen otros 3 elementos que nosotros consideramos que son fundamentales. En primer lugar, el seguro de lagunas previsionales. La realidad de las pensiones en nuestro país es que son bajas porque hay poco ahorro. Y hay poco ahorro porque existe una gran cantidad de lagunas. Y estas lagunas se deben a distintas razones. Por una parte, por periodos de cesantía. Por otro lado, por periodos en los cuales yo trabajo como independiente y en los cuales no estoy cotizando. O en otros periodos en los cuales yo trabajo desde la informalidad o mi empleador directamente no me cotiza. Este segundo elemento, el seguro de lagunas previsionales, que dicho sea de paso fue recogido de la propuesta de la anterior administración,
lo que busca es que mientras el trabajador se encuentre cesante y se encuentre percibiendo la prima del seguro de cesantía, sea el Fondo Solidario, este seguro, quien financie estas cotizaciones previsionales. Y de esta manera entonces no vea lagunas por concepto de cesantía. Para los periodos en los cuales esté trabajando como independiente, la buena noticia es que ya tenemos la ley aprobada, la cual establece un cambio en la gradualidad y un cambio en el orden de prelación, y por lo tanto nosotros deberíamos de tener de aquí en adelante a nuestros independientes que emitan boletas de honorario con cotizaciones al 100%, sin lagunas en esa materia, y estamos trabajando por incorporar al resto de los trabajadores independientes o por cuenta propia, que son aquellos que no emiten boletas de honorario, porque queremos cerrar 100% el círculo a fin de que podamos tener historias previsionales que conversen con las historias laborales de las personas. En tercer lugar, se están generando incentivos para postergar la edad de pensión de vejez. Esto ha sido un tema que ha salido bastante en la prensa, de por qué no nos hicimos cargo de esta materia, si es que hay evidencia que dice que es esto de acá uno de los puntos más necesarios. La verdad es que aumentar la edad legal para el retiro, si es que uno no tiene previamente un mercado laboral capaz de absorber a las personas, resulta un sinsentido. Nosotros tenemos una realidad en nuestro país que a todos nos ha tocado alguna vez en la vida, de conocer personas cercanas que a los 50, 55, 45 años de edad quedan sin trabajo y que les es muy difícil poder volver a reinsertarse. Y por lo tanto generar o modificar la edad legal de retiro tiene ciertas dificultades si nosotros no tenemos previamente la capacidad para poder garantizarle trabajo a todas estas personas. Lo que se hizo en cambio fue generar un incentivo, es decir, aquellas personas que quieran y que puedan posterguen su edad legal de retiro, y este beneficio consiste en la posibilidad de retirar el 50% del mayor ahorro que se ha obtenido durante todo el año en el cual yo he postergado. Y cuando hablamos de este 50% del mayor ahorro, en un momento dado se entendió como que solamente era el 50% de las cotizaciones previsionales que yo había hecho ese año, lo que no es así, es también la rentabilidad completa de ese fondo, el 50% de la rentabilidad completa del fondo, no solo de ese mayor aporte, y también el menor año que tengo que financiar. Por lo tanto, una persona, por ejemplo, que cotiza por el sueldo mínimo, pero que ha tenido 30 años de cotizaciones previsionales, podría retirar 900.000 pesos mensuales, o sea, de una vez anual, por cada año que posterga su edad legal de retiro. Y finalmente, el fortalecimiento de la cobranza de cotizaciones previsionales. Tal como les señalaba, las historias previsionales de nuestros trabajadores muchas veces no responden a su historia laboral porque o bien están como independientes, o están informales, o sus empleadores no les están cotizando, les cotizan por menos. Y esta también es una idea que venía del proyecto Bachelet y creemos que es importante avanzar porque el sistema de cobranza de cotizaciones es tan engorroso, es tan complejo, que finalmente lo que lleva es que muchas veces los trabajadores que han logrado ya el reconocimiento de estas obligaciones desistan de seguir adelante, lo cual no nos parece correcto. Todo esto acá efectivamente va a tener un impacto para los futuros pensionados. La historia de los que ya pasaron no se va a ver beneficiada por prácticamente ninguna de estas medidas, pero creemos que es importante para poder cerrar el círculo y mejorar cada uno de los aspectos que nosotros creemos que tienen falencia y que esto ha incidido en que tengamos pensiones más bajas. Y finalmente tenemos un quinto foco que lo que busca es perfeccionar el sistema y abrirlo a nuevos actores, que aquí claramente está la posibilidad de que se incorporen nuevas entidades con fines de lucro, sin fines de lucro, filiales de cajas de compensación o de cooperativas, que es tema que se ha hablado mucho. También la posibilidad, bueno, y esto acá es importante destacar que es tanto para el 10 como para el 4%. Se ha dicho que solamente para el 4 no es así, también ingresa esta competencia para el 10 y la posibilidad de que tanto las del 10 como las del 4 puedan distribuir utilidad entre sus afiliados, que es un cambio bastante significativo respecto de lo que tenemos hoy en día, así como reducir barreras de entrada, libertad para cobrar cotizaciones, comisiones que sean diferentes y otras cosas. Pero con respecto al tema de la educación previsional, claramente es un tema que es súper relevante y que es el foco, y aquí me quiero detener un poco más. Nosotros hasta ahora hemos tenido una educación previsional que ha descansado desde el año 2008 en el Estado a través del FEP. El FEP, el Fondo de Educación Previsional, es una cantidad de recursos que el Estado disponibiliza a los
privados a través de licitaciones públicas en las cuales se adjudican estos fondos para que hagan educación previsional. Desde el año 2008 a la fecha han habido innumerables evaluaciones respecto de este instrumento, hechas por distintas entidades y por gobiernos de distinto color, por lo tanto esto es algo bastante transversal, en la cual se ha determinado que a pesar de la enorme cantidad de recursos, piensen que este año fue alrededor de 1.800 millones, no ha logrado calar y no ha logrado realmente impactar de manera significativa en la ciudadanía. ¿Por qué? Por distintas razones, porque cada una de las administraciones fija un foco y no necesariamente ese foco se mantiene a lo largo del tiempo. Aquí obviamente que hay distintas miradas sobre lo que tiene que ser la educación previsional y es legítimo que así sea y entonces no hay mayor continuidad. Como hablamos de privados que postulan, no necesariamente estos privados que postulan vuelven a abarcar al mismo universo y por lo tanto se hace un trabajo que es de 2, 3 meses, 4 meses, que puede haber sido muy intenso, en la cual a lo mejor me hicieron una sola charla y no existe la continuidad para saber qué pasó después. Se puede hacer una evaluación en el momento, pero aquí lo importante es saber si es que los conocimientos en materia de educación previsional y financiera realmente lograron permear y lograron ser más estables. Nos encontramos también con la problemática de que cada año cambia el foco objetivo, es decir, años tenemos que queremos capacitar y queremos educar previsionalmente a jóvenes, otros años a mujeres, otros años a migrantes, otros años con un foco indígena y la verdad es que se va generando una situación de que al no haber continuidad, que es lo mismo que señalaba antes, que ya no solamente es porque al mismo grupo de estudiantes no le haga seguimiento, sino que porque cambio el foco, se va diluyendo los esfuerzos. Y es por eso entonces que fue necesario hacerse un replanteamiento acerca de cómo podíamos hacer educación previsional y financiera. Y partiendo de la base que esto de acá debiera ser un esfuerzo muy transversal y que debiera ser un esfuerzo en el cual todos estuvieran involucrados, Estado, particulares, empresas, trabajadores, obviamente que administradoras, fue que creímos que era necesario cambiar el foco y hacer un planteamiento que fuera distinto. Y así como las administradoras hasta ahora habían hecho educación previsional, que en muchos casos se confundía con publicidad y con marketing, y eso a nosotros no nos parecía que fuera correcto, creemos que es importante enfocar y dirigir cuál es el esfuerzo que se debe hacer en esta materia. Y es por eso que la propuesta que trae este proyecto es eliminar el Fondo de Educación Previsional tal como actualmente ha existido y devolverle el foco de lo que debe hacer el Estado en esta materia, que es más bien fiscalizar y regular y entregar educación previsional y financiera de forma directa a través de sus propias instituciones, ya sea a través de la Unidad de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social, a través de las unidades de difusión de cada una de las superintendencias que tienen que ver con esta materia, y destinar o dirigir a las AFP y a las nuevas administradoras de ahorro a que hagan educación previsional con cargo a su recaudación por parte de comisiones, estableciendo programas de educación previsional. Y que estos programas de educación previsional, financiados por las administradoras y financiados por las nuevas administradoras del 4%, pudiesen impactar de forma positiva a la mayor cantidad de ciudadanos posibles, ya que ellas mismas iban a poder establecer programas de largo plazo y con la posibilidad entonces de ir haciéndole mediciones y evaluaciones respecto de la efectividad de estas propuestas. ¿Qué significa esto entonces? Que todas las administradoras, tanto del 10 como del 4, deberían realizar actividades y programas de educación previsional. Para esto deberían destinar un 0,25% de la recaudación anual de comisiones, lo que se estima aproximadamente en 2.800 millones, 1.000 millones más que lo que actualmente destina el FEP.
y que ellas desarrollen proyectos de educación previsional en forma individual o asociadas con terceros o entre sí, y que estos programas sean evaluados y sean medidos por una comisión técnica de evaluación que esté conformada por entidades del Estado, así también como por la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones. Nosotros creemos que en esta materia es importante la participación tanto de la Comisión de Mercado Financiero como de la Superintendencia de Pensiones, y que la Subsecretaría de Previsión Social tenga un rol que sea también de monitor y de establecer hacia dónde se tiene que ir con estas materias. Pero que también esté integrada este Comité Técnico de Evaluación por la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones y por la Asociación Gremial de AFP y por las entidades de ahorro complementario de pensión, para que también, obviamente, que la voz de quienes lo van a estar haciendo sea oída y tenga también la posibilidad de conocerse. En definitiva, lo que nosotros creemos y la propuesta lo que busca hacer es establecer que las administradoras tienen que tener un rol mucho más activo en materia de educación previsional y financiera. Creemos que está acá una materia que no debe ser exclusiva de las administradoras, sino que debe ser una materia que sea muchísimo más amplia y que impacte de una manera muchísimo más significativa a lo que ha sido hasta ahora. Creemos que el rol del Estado en esta materia es la de fiscalizar, la de regular y la de dictar las directrices, pero no necesariamente de ser quien lo financie y quien lo haga de manera directa. Creemos que la educación previsional y financiera que el Estado debe dar debe ser a través de las entidades y que se alimenta en gran medida en base a la regulación y a la fiscalización y a la experiencia viva que va tomando de las distintas evidencias. Y creemos también que esta materia se tiene que complementar con otras que son también muy significativas, como por ejemplo con los planes de estudio que tiene que ver con el Ministerio de Educación y con poder de alguna manera establecer esto no como algo aislado. Nosotros tenemos en este momento la realidad en nuestro país y lo vamos a ver con el estudio que nos van a mostrar a continuación, que lamentablemente los conocimientos en esta materia por parte de nuestros jóvenes y por parte de toda la sociedad son sumamente débiles, y que cuando se enfrentan por primera vez a estas temáticas, entonces es súper fácil que caigan o en lugares comunes, o en prejuicio, o en establecer ciertas cosas como verdades absolutas, cuando en verdad no lo son. Y ese yo creo que es una de las principales tareas que tenemos como Estado, como gobierno, como país, si queremos realmente poder tener un sistema previsional que responda a los intereses y responda también a las expectativas de las personas. Muchas gracias. Agradecemos a la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar. Bueno, se adelantó a la pregunta que yo le tenía sobre por qué se había eliminado el FEP, así que estuvo muy bien, subsecretaria, para hacer la mañana un poco más eficiente en cuanto a tiempo. Yo también quiero ser eficiente en cuanto a tiempo, por eso invito a la persona que va a comentarnos los principales resultados de la primera prueba nacional de educación financiera y previsional, realizada por Capital y también por puntaje nacional, que se aplicó a 3.720 jóvenes de tercero y cuarto medio de todo el país. Dejo con ustedes al dueño de casa, Jaime Munita, gerente general de Capital. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí es un gusto poder presentar nuestra evaluación de lo que hemos hecho en educación previsional. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Aquí está. Bueno, en primer lugar quiero compartir con ustedes, somos parte de una industria llamada a generar cambios relevantes que responden a las demandas de un país que está envejeciendo y que está recibiendo pensiones en promedio menores a las esperadas. Hace 5 años iniciamos nuestro programa de educación, Hablemos de Pensiones, el cual tiene principalmente 3 focos: mujeres, empleadores y jóvenes. Sin un mínimo conocimiento sobre finanzas no se puede lograr inclusión previsional ni mejora en las decisiones de ahorro para la vejez. Eso ha sido un foco en el cual hemos venido trabajando, y parte de este estudio ha sido entender como base cuál es el conocimiento que hoy día tienen nuestros jóvenes en esta materia. ¿Por qué los jóvenes? Bueno, el 40% de la pensión se construye en los primeros 10 años laborales. Quisimos conocer dónde parten las brechas de conocimiento previsional en el colegio. La educación previsional en etapas tempranas es clave para ingresar al mundo laboral.
El contexto nos da un sentido de urgencia. En Chile persiste un desequilibrio entre el acceso a productos y servicios financieros y los niveles de alfabetización financiera y previsional de los chilenos. En el contexto, como les digo, nos da un sentido de urgencia y sobre todo cuando uno mira los resultados. En general, el promedio de la OCDE de prueba PISA en alfabetización financiera es del orden de 486 puntos. En Chile estamos en 432. 32% no alcanza las competencias mínimas, 34% declara haber aprendido a manejar su dinero en el contexto escolar. AFP Capital, a través de la plataforma online Puntaje Nacional, realizó la primera prueba de educación financiera previsional a jóvenes de tercero y cuarto medio. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Hicimos a través de esta plataforma una prueba que básicamente contenía 29 preguntas y en forma voluntaria, que la gente pudiera, ¿no es cierto?, contestar estas preguntas. No hay selección de colegios particulares, sino que absolutamente libre, que es, ¿no es cierto?, los resultados que pretendo transmitirle. Objetivo, medir el conocimiento y educar en temas financieros y previsionales. 3.720 participantes, 29 preguntas, 14 preguntas financieras y 15 preguntas previsionales. En general, los resultados de las 29 preguntas podemos ver que en promedio hay 17 preguntas correctas, 11 preguntas incorrectas. En general, la prueba tomada del orden de 14 minutos y solo 16 jóvenes del total de la muestra, o sea, de los 3.700, lograron responder la prueba en forma correcta. En términos de desempeño en el área financiera, del total de preguntas, 60% fueron respondidas de forma correcta, 38 incorrectas, 27 estudiantes respondieron correctamente todas las preguntas y 19% de los jóvenes respondieron correctamente, sobre el 80%. En materia previsional, del total de preguntas, 61 fueron respondidas de forma correcta, 11% de los estudiantes respondieron correctamente todas las preguntas. Uno puede ver aquí ya las diferencias que uno puede apreciar en materia financiera y en materia previsional. Cuando hacemos un doble clic en lo que es educación financiera, aquí podemos ver algunos resultados. 7 de cada 10 estudiantes entienden el concepto del ahorro. Los participantes que respondieron correctamente asocian las siguientes ideas de ahorro: dinero que se guarda para el futuro, la parte que no se gasta de los ingresos. Existe claridad respecto a aspectos básicos de riesgo en inversiones. Cuando se invierte y se desea ganar mucho dinero, también existe la posibilidad de que se pierda mucho dinero. 9 de cada 10 participantes respondieron correctamente la pregunta. Los ejercicios prácticos claramente presentaron mayores dificultades. 8 de cada 10 estudiantes no pudieron responder en forma correcta a un ejercicio de cálculo de interés. Si un banco paga una tasa de interés compuesta de un 1% al mes, ¿cuál es la tasa de interés anual? 6 de cada 10 participantes no pudieron calcular de forma correcta el interés del 2% a un plazo de 5 años. Y en términos de educación previsional, los estudiantes manejan información respecto a conceptos clave. 8 de cada 10 estudiantes entienden que la AFP es la empresa que administra el dinero para la jubilación. 4 de cada 5 jóvenes conocen la edad legal para jubilarse. Los jóvenes entienden lo que es una pensión. 4 de cada 5 estudiantes definen la pensión como el dinero que reciben al momento de jubilarse. Se entiende lo que es la pensión, pero no cómo funciona. 5 de cada 10 jóvenes no saben quién paga las comisiones de la AFP. 3 de cada 5 estudiantes no conocen la cantidad de multifondos disponibles. 2 de cada 5 jóvenes no entienden la relación entre riesgo y rentabilidad. No hay claridad respecto al porcentaje del sueldo que se destina a la pensión. Solo el 50% de los participantes pudo responder correctamente. El 5% de los estudiantes omitió esta pregunta con la mayor tasa de omisión. ¿Qué porcentaje obligatorio del sueldo se destina al ahorro para la pensión? Fue la pregunta textual que se le hizo a este grupo. Existe bajo conocimiento acerca de la responsabilidad personal en la construcción de la pensión. Solo el 50% de los participantes asume que esta es una responsabilidad recae en cada persona y no en los empleadores o en el Estado. Resultados nacionales, en general vemos un dispar resultado, 68% en la zona
más extremas como el norte, 44% en la zona sur y en promedio del orden, ¿no es cierto?, del 60%. En las áreas financieras vemos resultados de aprobación en torno al 60% y en el área previsional en torno al 61%, con lo cual aquí no podemos definir mejores o peores conocimientos respecto a áreas financieras con áreas previsionales. Bueno, y en conclusión, si bien los participantes entienden conceptos relacionados al ahorro y las pensiones no comprenden su funcionamiento, los estudiantes presentan mayor conocimiento en el área previsional que en el área financiera. Los resultados no evidencian una brecha de género importante entre hombres y mujeres. La mayor cantidad de respuestas incorrectas se concentra en las preguntas de aplicación de contenido. Los resultados de los participantes de las regiones más extremas del país presentan las mayores brechas respecto a los resultados a nivel nacional. Esto era lo que nosotros queríamos compartir con ustedes como nuestro primer foco de educación previsional con los jóvenes. Claramente esto es un primer paso, es una base para partir trabajando, pero creo que nos da luces de dónde están las deficiencias que se necesitan seguir trabajando. Muchas gracias. Agradecemos a Jaime Munita, gerente general de Capital, por esos interesantes resultados y que creo yo marcan una base bastante interesante para empezar a analizar por dónde partir, por dónde continuar también, si es que allá hay programas en desarrollo respecto a la educación previsional, que nosotros en AIPF lo entendemos muy bien, es algo crítico desde el punto de vista, usando la palabra, de la importancia para obviamente entender este tema. Vamos a pasar ahora a la conversación. Quiero pedirle, subsecretaria, ¿tiene tiempo todavía? ¿Unos minutos? Ya, 10 minutos, perfecto. Subsecretaria, por favor, adelante para tomar asiento. También le pido a Jaime Munita y también le quiero pedir a Andrea Repeto y Patricia Roa que pasen acá al panel. Y vamos a hacer algo, porque Patricia y Andrea también tienen presentaciones, pero la van a hacer sentadas desde acá, pero aprovechando que la subsecretaria tiene unos 10 minutos para que conversemos 10 minutos con ella y posteriormente... Después hacemos la presentación. Exactamente, así que por favor... Me siento en la esquina yo para poder escapar. Bueno, ¿no? sí, tienes razón. Para que me escape. A mí me dejan acá para... Bueno, ya. Sí, no, después hacemos un alto, no hay problema. Ay, bueno, eso, lo que quiere. Bueno, ¿qué les parece si analizamos parte de los resultados que nos mostraba Jaime Munita respecto a estos cuestionarios que se le aplicaron a 3.720 jóvenes de tercero y cuarto medio? Subsecretaria, desde el punto de vista del gobierno, ¿qué le parece esos resultados? Por ejemplo, que haya más conocimiento en el tema previsional que el financiero, aunque no sea tanta la diferencia, pero se puede dar ese argumento. Y que el 70%, por ejemplo, entienda el concepto de ahorro. Yo debo reconocer que pensé que iba a ser bastante menos ese porcentaje. Me llamó positivamente la atención ese 70% que entiende el concepto de ahorro. Mirada general, ¿qué le parece estos resultados, subsecretario? Me llaman bastante la atención porque en general lo que uno tiende la evidencia, lo que uno le muestra es que en general hay mayor cantidad de conocimiento financiero que previsional. Eso es por lo menos la evidencia internacional. Y por lo tanto me llama la atención. Yo creo que esto tiene que ser porque en verdad el tema, y esto acá es una hipótesis, pero el tema previsional ha estado en la discusión pública en los últimos 2 años de manera muy fuerte y a lo mejor eso ha llevado a que las personas conozcan más o hayan entendido más y ha salido el tema más en la prensa. Pero ese es un primer punto que a mí por lo menos me llama poderosamente la atención. Y lo segundo que también me llama la atención, yo también creo que los números son bastante mayores que los que uno se imagina, los porcentajes. Y claramente acá hay un tema cuando hablan del tema de los ejercicios aplicados, la importancia de que a lo mejor todas estas materias que dicen relación con educación previsional y financiera pudiesen incorporarse de manera mucho más efectiva en las mallas de estudio. O sea, cuando uno habla de tener un curso de educación previsional no es lo correcto. Lo correcto es que estas materias estén insertas dentro de matemáticas, dentro de lenguaje, dentro de historia y que de esa manera pueda uno tenerla y aprenderla de una manera mucho más correcta y hacerla más dentro de la vida diaria. Ahora, Andrea, como economista, el hecho de que muchos hayan fallado en calcular el interés compuesto, ¿es algo grave o uno puede decir, bueno, están en el colegio todavía, etcétera? Eso es algo que sucede de manera general. La encuesta de presión social que hace la subsecretaría cada 2 o 3 años nos ha mostrado eso sistemáticamente. Y también aparece en Estados Unidos, en Suecia, en el país que tú mires. Los conceptos financieros básicos, como la tasa de interés compuesta, son muy complejos para la gran mayoría de la gente. Y por lo tanto los esfuerzos, creo yo, no hay que hacerlos en que entiendan ese concepto.
lo que aparece como más efectivo es enseñarles a manejar el dinero, a tener reglas sencillas, básicas de cómo organizarse, de separar los montos. Esta plata es para las vacaciones, esta plata es para la jubilación, esta plata es para la educación de los niños, para los materiales que tengo que comprar en marzo. Eso es mucho más efectivo que hacer el esfuerzo de enseñar matemáticas complejas. Hay un grupo, porcentajes de gente, las personas más educadas en los países tienden a manejar eso muy bien, que tienden a ser además las personas que hacen las políticas y que les cuesta mucho ponerse los zapatos de las personas que tienen estas dificultades. Entonces yo creo que buena parte de lo que tenemos que aprender en estos esfuerzos de educación previsional que debemos hacer es cuáles son los tópicos que son factibles de enseñar de manera transversal y al mismo tiempo cuáles son los que van a cambiar comportamiento, porque saber no significa necesariamente hacer lo que uno tiene que hacer. Una cosa es saberse las cosas de memoria y otra es tenerlas internalizadas para tomar buenas decisiones. Desde el punto de vista de la OIT, estos resultados, ¿cómo los ven? Bueno, primero Patricia, sorprende que una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que la educación temprana es fundamental. Entonces, que tener estos resultados en tercero y cuarto medio son bastante alentadores, porque ya el resto de los trabajadores tienen ciertos prejuicios y preconceptos que son difíciles de enseñar. La experiencia internacional de programas de educación previsional son mucho más efectivos cuando efectivamente están en el sistema escolar que luego cuando ya el trabajador está realizando sus labores. Y una segunda cuestión a propósito de estos términos de poder calcular intereses compuestos, ha parecido mucho más útil en la evidencia internacional la educación para el endeudamiento. Es decir, las personas puedan aplicar estos conceptos para manejar sus niveles de endeudamiento. Es decir, no solo manejar su presupuesto, sino que saber de qué manera van adquiriendo estos compromisos y se endeudan. Entonces ahí, por ejemplo, la tasa de interés tiene un sentido importante y una aplicación práctica. Y lo tercero es que yo creo que además no solo ha estado el tema en boga, sino que creo que también es una generación de que, a propósito de la educación financiera, realiza mayores transacciones. Entonces tienen de alguna manera una aplicación práctica porque compran por internet, porque están bastante más bancarizados, porque interactúan con el mercado financiero y creo que eso es un potencial como para incorporar efectivamente en las clases que tengan en el colegio, en los distintos liceos, componentes de educación previsional. Hay muchos ejercicios en matemáticas que sería fantástico hacerlos calculando cuál va a ser tu pensión. Jaime, hace un par de años un ex superintendente de bancos dijo que los chilenos somos analfabetos financieros. ¿Tenían ese temor ustedes en Capital al momento de realizar esta encuesta de toparse también de que los jóvenes fueran analfabetos previsionales? Y si tenían ese temor y si después de ver los resultados, ¿cuál es la impresión te da? Ya vimos que, a juicio de usted, la gente sabe más de previsión que de finanzas. Sí, a nosotros nos sorprendió positivamente el manejo de ciertos conceptos como el ahorro en jóvenes de tercero o cuarto medio. Sin perjuicio, nosotros tomamos esto como una base para poder trabajar lo que es educación previsional. Nosotros como AFP venimos trabajando en un programa hace 5 años con mujeres, con empleadores y con jóvenes. Y este es un foco más que nos da una base de decir dónde están las brechas. Creo también que tenemos que trabajar conceptos más que cálculos específicos que de alguna manera ayuden a los estudiantes a entender los conceptos previsionales. Aquí se nos olvida que 1% más de rentabilidad a lo largo de la vida previsional puede mejorar la pensión en un 20, 25, son conceptos que nosotros queremos y vamos a trabajar en tratar de incorporarlo a la gente joven. Bueno, yo les recuerdo que estamos en transmisión de streaming a través de la página cnnchile.com y también los Facebook de Capital y también de CNN Chile, hashtag Reforma Pensiones. Me metí hace un rato, la ausencia de comentario era evidente, así que démosle movimiento, critiquen si quieren, hagan preguntas, lo que ustedes estimen conveniente. Bueno, antes de que la subsecretaria tenga que dejarnos porque tiene otra pauta a las 10 de la mañana, así que tiene que salir volando. ¿Cómo usted dijo aplicarlo en las mallas, estos temas? Mallas en la universidad, mallas en el colegio, ¿desde cuándo? Porque yo soy un convencido de que si estas materias no se enseñan desde que estamos en el colegio, simplemente no se internalizan a menos que tengan algún familiar que trabaje en una FP, en una compañía de seguro o se maneje bastante bien en el tema. Entonces, ¿cómo aplicarlo? ¿Obligadamente desde el colegio como parte de educación cívica o parte de algún curso? ¿Cómo lo podríamos hacer?
La experiencia internacional lo que demuestra que esto de acá es mucho más eficiente y efectivo cuando uno lo incorpora dentro de los otros ramos y uno entonces lo va haciendo parte del conocimiento y no de una manera aislada, sino que uno lo va integrando con las otras materias. De hecho, han habido últimamente una cantidad de esfuerzos súper interesantes, por ejemplo, de literatura infantil preescolar, en la cual aborda el tema del ahorro, el tema de la permuta, el tema del interés y va generando conocimiento de manera súper sencilla en niños preescolares sobre este tipo de cosas con los juegos, con los que ellos mismos están haciendo. Yo creo que esto acá es un tema que debiera ir avanzando con la edad y que obviamente quiere ir aumentando en complejidad, pero que se debería de incorporar dentro de la enseñanza desde muy, muy temprana edad y también incorporar a los padres muchas veces en estos conocimientos. En el fondo no sirve de nada que los niños uno les vaya entregando ciertas herramientas si es que no ven una acción similar en su familia. Sobre todo hoy en día que tenemos temas de endeudamiento tan fuerte como lo que se ha planteado y cuál es la realidad de nuestro país. ¿Es correcto ese análisis, Patricia, también de la evidencia internacional? Absolutamente. De hecho, además, cuando la subsecretaria estaba en la Universidad Católica, hicieron un estudio muy exhaustivo de los distintos impactos de programa y los programas de educación financiera y de educación previsional en adultos tienen un impacto bastante menor que la incorporación de estas materias en el sistema escolar. Y entre más temprano tienen un mayor impacto. Y esto es... digamos, es uno de los desafíos que va a tener la reforma, porque va a ser directamente para educación de adultos. La modificación de conducta es lo que nos da la evidencia, incluso no solo en estas materias, en materias tan de otra índole como los grandes programas de combate del SIDA, por ejemplo. La gente incorpora rápidamente la información, que lo vimos en esta encuesta, la gente sabe, pero no modifica su conducta. Entonces, después en Estados Unidos, en un ciclo de 10 años en que la gente vino a esta epidemia del SIDA, se hizo encuesta, la gente sabía qué era la enfermedad, cómo se contagiaba, sin embargo no había modificado sus conductas. Entonces, si tú quieres modificar conducta, lo aconsejable, lo que te muestra la evidencia internacional, debes hacerlo en la educación temprana. En los adultos puedes informar y la gente puede adquirir este conocimiento, pero no necesariamente va a modificar su conducta, que es lo que queremos. Por ejemplo, Andrea, sería bueno cuando se enseñen estas materias como parte de un ramo, hacerlo con ejercicio inmediatamente para que quede ahí y luego quizás en la reunión de padres, los profesores hablar con los papás y decirles, oigan, yo sé que quizás no va a ser lo más entretenido, ni tenga que hacer con un helado el sábado por la tarde, oye, hablemos de pensiones de un momento a otro, pero ¿cómo podría hacerse así para incorporar a los papás? El problema más profundo en esto, y que lo tocó Patricia recién, es que tienes que cambiar de actitud y tienes que aprender a hacer esto. Para ahorrar es un sacrificio. Es dejar de hacer algo ahora para hacer algo más adelante, que es incierto, que los niños son inmortales, los jóvenes son inmortales, ellos creen que nunca se van a jubilar, que nunca se van a morir, que nunca les canas, que nunca llega la presbicia, que nunca les va a pasar nada de esas cosas que le pasan a otros. O que papá Estado va a venir a Exacto. rescatarlo. No, y ni siquiera yo creo que ni siquiera están pensando porque nunca lo van a necesitar. Es algo que necesitan otros. Y uno tiene que aprender, uno tiene que no solo entender que tiene que hacer ese sacrificio, sino que tendrá que aprender a valorar ese sacrificio. Y la gente se entera si valió la pena o no el día en que se jubila. Así es. Y no tiene vuelta atrás. No viene Dios y les dice, oye, ya, parte de nuevo. Ahora sí que lo vas a hacer bien. Me comprometo a hacerlo bien. Tienes que empezar a hacer sacrificios. Tienes que no comerte el segundo helado. Tienes que aprender a hacer cosas. Eso es uno de los grandes problemas que tiene la educación previsional, en creer que la educación previsional resuelve estos problemas. Los adultos sí aprenden. A la salida te pueden contestar una prueba. Muy bien, te pueden decir, oh, estoy atrasado en mi previsión, tengo que empezar a ahorrar más. Es capaz de hacer un plan, el problema es que no es capaz de llevarlo a cabo. Así es. En el día a día me atraso, no tengo la fuerza de voluntad. El problema es un problema de acciones. Entonces no basta con que le expliquemos a la gente. Tenemos que aprender a hacer esas cosas y la fuerza de voluntad se aprende de chico. Exactamente. Y también queremos agradecer el esfuerzo que hizo la subsecretaria de Previsión Social, María José Salier, por estar con nosotros. Gracias. Subsecretaria, un aplauso para ella. Tiene otra pauta a las 10 de la mañana. Que vaya bien. Secretaria, que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, comenzamos a buscar un poco más para acá. Sigamos con un par de presentaciones más. Andrea Repeto, economista experta en muchos temas económicos y uno de ellos es previsional. ¿Tiene una presentación preparada también? Sí. ¿Quiere hacerla de pie? Porque puede hacerla sentada. Sí, es más fácil para mí. Más fácil para manejar y para verla. ¿Aquí también se puede ver? ¿O no? Va a ser el page Está down un y poco esas cosas. apretada Sí, está un Control poquito... L. Sí, le Control puede L. correr el estrado un poco porque Ahí está. está como...
Bueno, quisiera partir agradeciendo la invitación tanto a Capital por la iniciativa, por el esfuerzo de la encuesta y también a la Asociación de Periodistas por esta invitación y por tomar este tema del que hablamos mucho y creo que entendemos menos de lo que efectivamente sabemos de él. Cuando se trata de la previsión, y sobre todo en sistemas como el nuestro, y cuando también pensamos que se ha vuelto insuficiente el esfuerzo que estamos haciendo, los trabajadores enfrentan dos desafíos principales. Uno es tomar una buena decisión, y lo otro es seguirla, que es un poquito lo que me refería recién con el concepto de la fuerza de voluntad. Los economistas tenemos supuestos súper optimistas, en exceso optimistas, sobre las capacidades que tenemos las personas de hacer esto. Las dos cosas que tenemos, que somos así como venimos de Krypton, y que podemos entender muy bien todo esto, hacer planes, pensar en el futuro, motivarnos, y luego tener la fuerza de voluntad para llevar a cabo eso. La economía piensa así. Y sin embargo, hemos aprendido, y ya llevamos décadas de recopilando información al respecto, que esta manera de mirar el problema es bastante poco realista. Son supuestos sobre cómo las personas actuamos y cómo nos motivamos que son muy poco realistas, y en particular, donde es más difícil es justamente cuando se trata de lo provisional, cuando se trata de la jubilación, cuando se trata de algo para el largo plazo, cuando son para 20, 30, 40 años más, que uno no se puede imaginar a uno mismo en esas circunstancias, cuando es muy incierto lo que viene para adelante y cuando nos cuesta pensar en la vejez, cuando la vejez es algo de lo cual tendemos a rehuir porque tenemos este concepto, a pesar de que la jubilación viene de la idea de jubilar, de júbilo, de que esto es algo alegre, tendemos a pensar en términos negativos al respecto y por lo tanto lo evitamos. Déjeme darle algunos ejemplos de países súper desarrollados. El primero sobre Dinamarca. Este es un estudio de Raj Chetty, un profe de Harvard, una persona más importante en esta literatura, en que tomaron al 100% de los trabajadores en Dinamarca, con datos administrativos, datos de la empresa, datos de impuestos internos, en que los siguieron por más de 10 años. Cuando se iban cambiando de trabajo, cómo iban cambiando los planes previsionales que tenían su empresa, cómo iban respondiendo los subsidios estatales, como los que acaba de describir la subsecretaria. Y la respuesta es que el 85% de los trabajadores daneses en plazos de más de 10 años simplemente no responden. Actúan con total inercia. La manera en que ellos hablan es que toman decisiones pasivas, que básicamente no hacen nada. Te instalan en esta empresa que tiene planes, y la gente hace lo que dice esa empresa. Se cambia de empresa y no vuelve a hacer lo que estaba haciendo antes, que supuestamente es lo que escogió. Lo bueno, no, ahora hace lo que hace la otra empresa. Nunca está tomando decisiones, nunca se está moviendo de donde lo dejan parado. ¿Quién es ese 15%? Ese 15% que sí hace cosas, que sí responde, que sí es activo, es gente de alta educación, alto patrimonio y en particular que estudiaron economía, administración o contabilidad. Esas son las personas que saben y que entienden y nadie más. Y lo que yo decía recién, a mí lo que me preocupa de esto es que esas somos las personas que proponemos las políticas, que diseñamos las políticas para otros que no actúan como actuamos nosotros, que tenemos un problema de empatía aquí grave que el que tenemos que hacernos cargo. Otro ejemplo, Suecia, que va a aparecer más prominente estos trabajos. Esto es del último premio Nobel, es el etal que aparece ahí, Richard Thaler, en que fueron siguiendo a los trabajadores suecos que tienen un sistema en que ahorran un porcentaje de sus ahorros muy parecido a este 4% adicional que va a ingresar en el sistema de pensiones, en que uno puede escoger a dónde lo va a poner. Hay 900 fondos alternativos. 1% de la gente escoge activamente entre esos 900 fondos. El 99% está donde lo dejó el Estado. Entonces, tenemos un problema importante de inercia. Y este proyecto de ley nuevamente toma esta idea de que las personas somos sofisticadas, que podemos hacer cosas, de que estamos motivados, etc. Esto es vuelta a los 80. Cuando partió el sistema previsional chileno, hicimos exactamente lo mismo. Vamos a tener un montón de competencias, la gente se va a mover, va a cambiar, vamos a tener esta pensión mínima garantizada, que si tú tienes 20 años de cotizaciones, vas a tener un tremendo subsidio, así que hay un montón de gente con 20 años más de cotizaciones para tomar esta pensión mínima garantizada, y ninguna de las dos cosas se dio. Ahora estamos haciendo lo mismo. El manejo del 4% es lo mismo, sobre esta expectativa que teníamos sobre la competencia entre las AFP. Los subsidios para la clase media y estos subsidios para postergar la cotización es exactamente el mismo problema que la pensión mínima garantizada. La gente va a llegar, las mujeres a los 16 años, los hombres a los 22, y van a empezar a cotizar mucho más porque le van a dar
la subsecretaria habla de una persona que lleva 30 años cotizando, pero estamos preocupados de los que tienen 16, 17. Bueno, le van a dar 4.000 pesos más, 5.000 pesos más mensuales, por ese esfuerzo de un año, por ese sacrificio. Van a devolverte tu plata si cotizas más después de la edad legal de cotización. No te están dando un subsidio, te están dejando sacar tu propia plata. ¿Para qué voy a poner esa plata amarrada si la puedo usar en otra cosa? Esta idea de que en el fondo la gente se va a motivar por subsidios que en realidad son pequeños, son inciertos, son para largo plazo. Entonces, a mí me preocupa que estemos parados sobre supuestos errados, que ya se probaron errados en nuestro propio sistema previsional, porque la gente no responde a estos subsidios por una multiplicidad de motivos. Uno de ellos porque puede ser que no entiendan, y es aquí donde entra el rol de la educación previsional. Y la literatura muestra que efectivamente hay una correlación entre entender estos conceptos y manejarse mejor en las finanzas. La gente, por ejemplo, toma fondos mutuos más baratos. Si uno va al mercado, hay fondos mutuos que son idénticos, incluso entre las mismas administradoras ofrecen fondos mutuos que son idénticos a precios distintos. La gente toma el fondo mutuo más barato. La gente toma la tarjeta de crédito más barata, alcanza a entender que la tasa de interés más chiquitita es mejor. Paga las cuentas a tiempo, no se atrasa, no hay moras. Hacen esas cosas, se manejan mejor cuando entienden mejor estos conceptos. Lo que no es robusto es si las personas pueden aprender, los que no saben. Si uno toma un curso, típicamente que se hace esto es tomar una empresa, invitar a los trabajadores, hacerle clases de esto. Y a la salida hacerle una prueba, como el ejemplo que les mostré recién, les contaba recién, y preguntarle, bueno, ¿y ahora va a cambiar lo que hace? Y uno lo sigue después y encuentra con que la gente no cambia lo que hace. Tiene muchas buenas intenciones, pero esas intenciones no se convierten en acciones. Lo que sí sirve es enseñar cosas sencillas. Y esto se ha probado mucho, sobre todo con el mundo microempresario, en el manejo de sus platas, más que en la cosa previsional, así que aquí tampoco sabemos demasiado. Hacer cosas sencillas, separar la plata de la empresa, de la plata de la casa, son platas distintas. Ese tipo de cosas los ayuda reglas, mecanismos, decirles cómo comportarse, más que entender el concepto profundo, la teoría profunda de lo que hay detrás de la cosa financiera. Y yo creo que lo último, lo más importante es que no hay que olvidar que esto tiene dos pasos: entender y actuar. Y donde nos caemos es en el actuar. Mi ejemplo favorito, se lo digo a mis alumnos, les pregunto, ¿manejan? Sí. ¿Y tienen celular? Sí. ¿Y ustedes saben que es malo chatear en el celular mientras uno va manejando? Sí. ¿Y lo siguen haciendo? Sí. Todos sabemos, a todos les llega a ustedes en su WhatsApp unos videos terribles de cómo alguien atropelló a alguien, etc. Eso no es suficiente como para que dejemos de chatear en el celular. La única manera de dejar de chatear en el celular es subirse al auto sin el celular, dejarlo en la maleta del auto, que te obligue, que te amarre las manos. Entender no es suficiente. Entonces, en términos de la reforma, a mí lo que me preocupa es que descansemos en esto. Vamos a poner todos estos incentivos, que muchos son débiles, que ya sabemos que no funcionan bien, pero ahora vamos a educar, entonces ahora la gente va a entender y lo vamos a poder hacer bien. A mí me preocupa que estén pensando descansar en esto. Creo que hay que educar, que es importante, sobre todo porque tenemos un sistema que se siente muy poco legítimo de parte de las personas. Y sobre todo porque te están obligando a hacer esto. Entonces la gente tiene que entender por qué te están obligando a hacer esto. Por qué es bueno para ti, por qué es bueno para la sociedad. Pero no podemos descansar en que las personas vayan a aprender y menos que vayan a actuar sobre la base de ese aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias a Andrea Repeto, economista, por esta muy buena presentación. Voy a comentarla brevemente, luego vamos a pasar a la presentación de Patricia. La gente, a ver, Jaime, lleva algunos meses como gerente general de Capital, pero obviamente en la industria hace tiempo. La gente entonces es mala para tomar decisiones, por más que se hagan campañas de que es importante para el futuro, pero claro, como es a tan largo plazo, eso un poco les produce una inacción por distancia en el tiempo. ¿Cómo lo ves? Nosotros estamos peleando con la inmediatez. El consumo actual es nuestra principal lucha. Y como decía Andrea, lo que necesitamos es concientizar a la gente de que esto que está haciendo hoy día va a beneficiarlo en 40, 45 años más. Y eso es educación, es que las personas entiendan que tienen que sacrificar hoy consumo presente para obtener beneficios futuros. Y ese proceso es complejo. ¿Qué cosas, por ejemplo, podrían hacer hoy? Porque
Vimos al cierre del año pasado lo que pasó con los multifondos más riesgosos, como el A y el B. La gente, wow, cayó 6%, 5%. O sea, mis fondos cayeron en ese porcentaje. ¿Me salgo? No, no te salgas, porque te puedes perder el rebote. No hago nada. Sí, no hagas nada. Básicamente ese era el mensaje. Entonces, con ese estatus que uno lo puede entender de cierta manera, va como en contra de lo que estamos hablando, de cómo hacer que la gente se involucre más, pero también le decimos, oye, pero no tomes decisiones apresuradas. Entonces, también es algo complejo ahí. Sí, aquí hay que pensar que nosotros estamos construyendo pensiones futuras y las inversiones hay que mirarlas en el largo plazo. Estamos mirando la caída del 6%, pero se nos olvidó mirar el 15% del año pasado en el mismo fondo. Entonces, los horizontes de inversión están claramente definidos en el largo plazo. Y la gente, en la medida que se involucre y entienda que de acuerdo a su edad necesita tomar menos riesgo, más riesgo, va a ayudarla a construir una mejor pensión. Pero ahí, ¿cómo podríamos hacer el día a día para lograr el involucramiento? Ver si pongo un poco más o poco menos en la cuenta de la PB, un poco para decir, para que la gente diga, a ver, yo quiero estar, ok, yo sé que la pensión es para largo plazo, pero ¿cómo yo en este sistema me puedo mantener activo, tomando decisiones, sentirme involucrado y no solamente por la comisión que pago mes a mes? Sí, bueno, parte de eso es claramente la educación previsional, pero nosotros lo que trabajamos básicamente en primer lugar es que las personas estén de acuerdo a su perfil de edad en las inversiones o en los multifondos correctos. Segundo, para construir mejores pensiones también los estamos ayudando a que construyan ahorro voluntario. No solamente la cotización obligatoria, sino que construcción de su ahorro voluntario periódico en el tiempo, mostrándole cómo mejoran sus futuras pensiones, hace que la gente pueda tangibilizar ese esfuerzo que está haciendo hoy día en pos de un beneficio futuro. Ahí, Patricia, la gente no toma decisiones, tal como lo plantea Andrea, que por más que se les dé la advertencia, la importancia constantemente, de distintas formas, pero la gente simplemente status quo, ahí se queda tranquila. Es que la verdad es que la apropiación del futuro es un hecho difícil para la naturaleza humana. Y eso es una cuestión, por eso yo daba el ejemplo de algo de salud, porque claro, la vejez me puede parecer muy lejos, pero una contingencia de una enfermedad pandémica y que la gente se moría, sin embargo la gente no modifica su conducta. Entonces creo que eso es así, no lo hemos podido cambiar y las evidencias de los distintos países con distintos niveles de desarrollo. Nadie puede pensar de que la sociedad danesa no sea una sociedad más educada que la nuestra o con mayores grados de bienestar y sin embargo tenemos esos resultados. Lo que sí es importante para el trabajador es recibir de la entidad de que maneja sus fondos una atención más personalizada, porque en el caso de lo que aquí el gerente nos señala, el huir del fondo es una decisión colectiva, un titular de prensa, pero la asesoría que me pueda dar quien tiene la tutela de mis fondos es una cuestión que debiéramos empezar a implementar con una mayor esta idea de que yo tengo un ejecutivo, de que alguien al cual yo puedo preguntarle y me puedo asesorar. Creo que es una respuesta para los actuales cotizantes en la medida que esto tengan interés y creo que ahí la institución debe ser más proactiva para ese tipo de decisiones. Y creo que ahí una educación, no solo en el programa general, sino que cómo incorporar esta asesoría, este deber de asesoría de la institución hacia ese cotizante en particular para su propio esquema de ahorro, creo que es fundamental y es algo que crecientemente las distintas instituciones debieran realizar de manera mucho más proactiva, sobre todo para estos cotizantes en situaciones de vulnerabilidad, próximos a jubilar, en fondos más riesgosos. Me parece que son personas que debieran tener una asesoría de mejor nivel. Bueno, Patricia, aprovechemos el vuelo. Bueno, tiene su presentación. Patricia, que es oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo en nuestro país. Ella nos va a hablar sobre el estado del arte y las buenas prácticas en el concierto internacional para un mayor empoderamiento de los trabajadores y de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes. Muy bien. Quiero aprovechar de compartirles porque voy a hablar desde la OIT, una organización que en 2019 va a cumplir 100 años y es una organización que tiene dos características fundamentales que van a explicar el sentido de mi presentación. La primera es que somos la única organización de Naciones Unidas de carácter tripartito y por lo tanto nosotros respondemos a los intereses de los trabajadores, los empleadores y los gobiernos y por lo tanto siempre nuestra misión va a estar bajo ese marco y además es una organización especializada en los temas laborales y de seguridad social. Una primera cosa que quisiera decir es que todo el espectro de la educación previsional para nosotros desde
la adopción de los pisos de protección social y la Agenda 2030 tiene un marco que excede a lo previsional, a la seguridad social, y que lo que busca también es integrar el conjunto de las otras prestaciones, precisamente para hacer mucho más atractivo el que el ciudadano se involucre, porque no es solo su pensión, también está la salud, la protección ante el desempleo, los seguros de accidentes, es decir, mostrarle que también es parte de esta protección social que tiene distintos componentes, uno de ellos muy importante, la pensión y la jubilación. Para nosotros, además, como esto parte del ejercicio de un derecho, estamos educando sobre algo que es consustancial al derecho de cada trabajador, que es tener seguridad social en estas distintas dimensiones, y la ampliación de la cobertura del sistema. Entonces nos parece que, por ejemplo, cualquier esquema de reforma debe atender a pensar cómo este ciudadano, trabajador, trabajadora, tiene coberturas que puedan cumplir con las distintas contingencias que como trabajadores tienen, y no simplemente un esquema de ahorro individual que desemboque en una pensión según el marco que ellos hayan podido ahorrar. Primero, además, no lo hemos tocado acá, pero también es importante motivar la afiliación y la contribución, porque la subsecretaria aquí hablaba del conjunto de trabajadores que están ajenos al sistema. Entonces, también estamos preocupándonos de aquellos que están, pero no nos olvidemos de la preocupante cantidad de trabajadores que no están en distintos países. En Chile es una cantidad menor, pero en otros países hay muchos trabajadores que están fuera del sistema de protección social. Entonces, primero, una educación que pueda motivar la afiliación y la contribución a los distintos sistemas de protección social. Segundo, incentivar la inclusión y participación de los grupos vulnerables mediante un enfoque de protección. Es muy importante, es mucho más gravitante para una persona que no tiene patrimonio, que no ha podido consolidar un cierto capital en su vida, estos sistemas de protección para estos trabajadores vulnerables, para mujeres, mucho más significativo al momento de su vejez que lo puede ser para otro ciudadano que tiene otras rentas. Y fomentar la toma de decisiones financieras acertadas en lo que respecta a la previsión para el futuro. Volvemos a lo mismo que ya hemos hablado, no solo hay que saber, sino que hay que decidir, hay que actuar, y por lo tanto estos sistemas de educación debieran entrar con mucha fuerza en incrementar las decisiones que los trabajadores realizan en su cotidiano a lo largo de su vida laboral. Primero quiero decirles además que nosotros tuvimos una experiencia a propósito de lo que se ha evaluado acá del anterior Fondo de Educación Previsional, y pudimos hacer, ahí se ve una fotito, algo que quisiera rescatar más allá de las acciones que realizamos. Hicimos un manual de formadores porque hay una segunda convicción que tenemos. La primera es que el impacto de la educación temprana, luego les voy a mostrar un ejemplo en esta región, y el segundo aprendizaje que hemos obtenido en este tiempo es que es muy importante la educación entre pares. Lo que me dice el agente previsional, lo que me dice el empleador, lo que me dice la autoridad, es menos significativo que lo que me dijo mi mejor amigo: chuta, tienes que meterte, entrar al fondo porque si no vas a tener una pésima pensión. El ejemplo en la sobremesa de tal persona que se está jubilando y que no tiene los fondos. Todos pensábamos que sí, resulta que ahora va a tener una jubilación mínima. Entonces, el aprendizaje entre pares, y que fue enfocado a esta metodología que en la oportunidad del establecimiento de la primera reforma previsional le entregamos al país, es que la gente, si bien escucha poco, escucha más a un par, a un otro significativo que se aleja de la autoridad o se aleja del sistema que administra los fondos, y ahí hay una lección muy importante. Y quiero mostrarles, para finalizar, una experiencia en la región, porque a veces nos vamos tan lejos a los países nórdicos. Es un país bastante más parecido al nuestro, es un país con los mismos grados de desarrollo, con una idiosincrasia muy parecida a la chilena, que nos parecía importante tenerlo, de cómo han hecho una apuesta por una educación temprana en el marco de un programa que ellos tuvieron, el primer programa del presidente Tabaré Vázquez, que ahora está en su segundo mandato. Entonces estamos hablando ya hace más de 15 años, el Plan Ceibal. Involucraron activamente a los niños para que tuvieran una ceibalita que se llamaba el notebook que les entregaban, conocimientos transversales, y donde hay conocimientos de trabajo decente y de seguridad social, y esto lo han metido en toda la malla curricular, y por lo tanto desde que uno entra a la escuela hasta que egresa del liceo, tiene constantemente los distintos ramos enseñanzas para los temas de seguridad social.
Y esto ha sido incluido como un tema obligatorio en la currícula de estudio de los programas de educación en todos los centros públicos y privados. Esto también está en la educación privada, desde los 9 hasta los 20 años. Se han hecho elaboración de manuales, tienen muchos recursos web. Quiero mostrarles algo, si ven ahí está SuperSeba, a propósito de lo que se señalaba acá, de que hay que aprender con algo que a uno le sea cotidiano. A los 9 años, un superhéroe tiene aventuras como este SuperSeba, que es un héroe un superhéroe de la seguridad social y que a uno le enseña distintas acciones, y creo que esto nos parece que es mucho más interesante. Incluso pueden ver acá, de la manera me pareció importante mostrarles los contenidos de estos cursos, este cuaderno interactivo para la educación primaria, la familia, la protección social, el rol del BPS, aquí serían las distintas AFP, los derechos, las obligaciones. En el caso del ciclo básico, ¿qué es la solidaridad, el individuo, la persona, la sociedad, la seguridad social? En el caso del segundo ciclo, ¿qué entendemos por la seguridad social? Ahí ya entran a las reglas de la seguridad social en el Uruguay, cómo se financian las prestaciones, obligaciones de la seguridad social. Pero si ustedes ven, en la primaria parten de la familia. Entonces hay un contenido, un desarrollo progresivo hasta llegar al ciclo del tercero o cuarto medio, donde tendrían que hacer ejercicios efectivos para cómo calcular su pensión y sus ahorros. Nos parece que este tipo de iniciativas complementarias a la educación que se puede entregar desde las administradoras a los adultos es clave. No hemos visto ninguna experiencia positiva de educación financiera ni previsional que tenga un impacto sobre la modificación de conductas. Tienen impactos en los distintos sistemas y uno puede comparar entre los que ya llevan 15 años de implementación en el acceso a la información y en la adquisición de conocimientos, pero no significativamente en la modificación de conducta. Sin embargo, en las experiencias educativas, que debiera ser uno de los desafíos complementarios, nos parece que hay mejores perspectivas, y en el caso de la evaluación de impacto de este plan en el Uruguay, los resultados son muchísimo mejores. En esta generación que ya han completado los 15 años de escolaridad versus los adultos, aun cuando tienen una amplia tradición en el Uruguay de ser cotizantes. Entonces, para finalizar, dos grandes hallazgos. Uno, educación temprana, y segundo, educación entre pares. Si esos dos elementos fueran recogidos activamente por los distintos operadores del sistema, bajo la tutela obviamente del ordenamiento que debe supervigilar el Estado, nos parece que tendríamos una decisión más importante en esta materia, que, como decía Andrea, no es nada fácil y nada augura que nos comportemos de la manera en que las ciencias económicas quieren que nos comportemos, y que los ciudadanos y los seres humanos hemos sido rebeldes y persistentes en no comportarnos como aquello que nos han pauteado comportarnos, pero quizás SuperSeba nos pueda llevar a un mejor destino. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, también. Ahora, yo creo que si el actual gobierno quiere sacar una caricatura, no sé si le podrían poner SuperSeba, tendría que poner otro nombre, si no sería un poco autorreferente, si no podría ser medio autorreferente. ¿Tenemos algún tiempo para conversar? Cedo la palabra a los que están presentes por si quieren tocar algún tema. Si quieren, puedo dar algunos minutos para que piensen las preguntas. Nuestro trabajo, los periodistas, es siempre tener preguntas preparadas. Claro, ¿no? No hay excusa para decir que se me acabaron las preguntas. Estaba pensando lo que planteaba Patricia, de que desde los 9 años, sí, que estas temáticas se estén impartiendo a los jóvenes. Estaba pensando, bueno, ¿qué cosas nos enseñan de los 9 años que nos quedan a nosotros? Por ejemplo, la definición de ADN, ácido desoxirribonucleico. Claro. Las leyes de Kepler, por ejemplo, en física. No me acuerdo. Y son cosas que uno después las recuerda, las tiene y sabe que están ahí porque ya son parte de nosotros, porque le enseñaron desde muy chico. Quizás pueda hacer eso mismo, sea desde tan pequeño, que después simplemente no sea algo que tengamos que aprender, sino que está incorporado de forma natural, y que nosotros en la vida, no solamente de educación previsional, sino que también de sistemas de salud, de ISAPRE, de banca, lo que sea a través de eso, de chicos que esté en la malla curricular, ya sea con una historieta, de otras formas, pero que sea ya algo como formación natural, y no solamente porque vemos que hay carencias ahora y hay que solucionarlas, sino que esté inmediatamente dentro del ADN. ¿Qué opina Andrea? Bueno, encuentro genial lo que nos mostró Patricia. ¿El SuperSeba? El SuperSeba. Hay experiencias de este tipo, sí, con niños hacer esto lúdico y con acciones también es súper importante. De verdad, si uno es capaz de hablar su lenguaje, explicarle esto con su lenguaje, con algo que de verdad los motive. Hoy día
Hay muchas maneras de llegar a ellos, están súper conectados los cabros chicos desde muy chicos también. Uno puede hacer monos animados con estas cosas, puede invitarlos a hacer cosas, ¿ah? Y los papás también pueden trabajar con ellos, o sea, el valor de esperar. Eso es algo que tenemos que enseñar, que se enseña de chico. Si espera al postre, te doy un postre más grande. ¿Ah? Esa es la tasa de interés implícita. ¿Ah? Claro. No le enseña la tasa de interés, pero le enseñas que si esperas obtienes algo mejor que si no esperas. ¿Ah? Ese tipo de cosas tenemos que hacer. Las vivencias, como decía Patricia, son muy importantes, las vivencias de otros que sean significativos para uno. Las personas que tienen un familiar cercano que tuvo problemas financieros hace que el resto de la familia ahorre. Sí. Pero si tú le pones que Juanito, desconocido, tuvo problemas financieros, no te importa nada. No es una vivencia propiamente La tal. cercanía es muy importante. Exacto. Hay que pensar muy bien en cómo es la psicología humana en estas cosas. Por ejemplo, en el ejemplo de que bajó la rentabilidad de los fondos, todo el mundo se abanicó y sacó la plata. Bueno, la solución a eso es no mirar cómo está tu fondo. Lo que te sugieren toda esta literatura es que la mires muy de vez en cuando. No estés todos los meses viéndonos, porque si vas a tener la plata en el fondo A, al fondo A le va a ir bien en promedio en el largo plazo. Y tú lo necesitas para el largo plazo. Si lo miras todos los días, te vas a encontrar que un montón de veces cayó. Y vas a estar todo el tiempo, uno piensa más en lo malo y no en lo bueno, uno piensa en que está perdiendo plata y no cuando está ganando plata, entonces míralo en promedio una vez al año. Pero que lo diga un cercano. Quique te lo digo cercano, Ayuda. que te enseñan. Uno puede aprender estas reglas, ¿ah? que apelan mucho a la psicología humana, porque en el fondo la idea es que no te paniques, que no te angusties por esto. ¿Ah? Y no te angusties utilizando mal la información, que no entiendas bien lo que significa esto. Mejor me voy a arrancar de algo malo. Eso es lo que hace uno. Entonces no vea lo malo. Velo cuando es en promedio bueno. Eso es el tipo de información que tenemos que aprender a enseñar, a entregarle a la gente. Y de hecho hay un ejemplo atávico. Todos nosotros sabemos lo de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿sí? Y esto está en la Biblia, y es José en Egipto, tuvo un sueño, alguien le creyó, el tipo llenó los graneros para un momento que no era el actual, porque cuando él tuvo el sueño había prosperidad en Egipto. Y luego venía este momento. Entonces, ahorrar en ese sentido para algo que iba a ocurrir, bueno, eso es algo que a cualquier persona uno lo para en la calle y le pregunta y la gente sabe contarte este cuento. Bueno, ese tipo de cuestiones, a propósito de lo que uno recuerda, tú dices el ADN, las leyes de Kepler, como ese tipo de conocimiento quedan grabados en los niños, por ejemplo, para las lógicas de ahorro, así como quedó en la humanidad, de que hay un ciclo de vacas gordas y luego de vacas flacas y que todo el mundo lo sabe como una ley de la economía, que ahora habría otros papers, ¿no?, de los Claro. ciclos económicos, no tengo idea, pero esa cuestión está en la Biblia hace 2000 años. Hay que preguntarlo a los uruguayos si en 15 o 20 años más se van a acordar de Super SEA. No lo sé, que no lo sé. sí, Vamos a hacer Hay una que encuesta. seguirlo. Claro, hay que seguirlo. ¿Una pregunta? ¿Tenemos por acá? ¿Sí? ¿Tu nombre, por favor? Y- Mariana Mariana. Mariana Marusic, del Pulso, la tercera. Quería preguntarle a Andrea sobre el 4%, que tú hablabas que es un poco más de lo mismo que ya se ha visto en experiencias internacionales y que no ha dado resultados. En ese sentido, ¿cuál es tu propuesta o qué sería lo óptimo, considerando que a nivel nacional y durante ya un par de años la gente ha dicho no más AFP y quieren más competencia? A eso apunta el gobierno con esa propuesta en el fondo. Entonces, ¿cuál es una solución óptima para introducir competencia y que no sea con lo que propuso actualmente el gobierno, por ejemplo? O sea, para que se imprima competencia, tú necesitas que la gente tome decisiones activas. Diga, oh, esta es barata, esta es buena, esta es mala, no sé qué, y se vaya moviendo. Sabemos que la gente no se mueve. Sabemos que la gente nos coge los suecos, nos cogen los daneses, nos cogen los chilenos, nos coge. La gente nos coge porque esto es algo que puedo hacer mañana, es algo que no entiendo mucho, es para 20 años más. Es difícil, a quién le pregunto, y uno tiende a seguir así como estoy donde están mis amigos, estoy donde me puso mi primer empleador y después no me moví nunca más. Entonces mi preocupación es que tener fe en que esto es lo que va a imprimir competencia es un error. La gente se va a confundir. Hay miles de alternativas que van a poder meter y algunas van a ser idénticas y la gente va a estar en la cara. La contraparte, el que te vende, tiene incentivos a ofrecerte la cara, porque tú vas a ir, le vas a preguntar esto es lo que pasa en la ISAPRE. Hay miles de planes, tú vas al ISAPRE y el ISAPRE te ofrece 3. ¿Cómo sabes tú que te está ofreciendo los 3 mejores para ti, los 3 más baratos, los que te van a inducir a ir a buscar un poquitito más? Entonces no podemos confiar en que esto va a resolver el problema de competencia.
Chile ha tenido mucha experiencia en esto. Hemos probado la superintendencia, entonces de FP, hoy día de pensiones, probó muchas cosas distintas, prohibió a los vendedores, incluso los vendedores quemaron una figura de un superintendente en la Plaza de la Constitución, hace no sé cuánto, 20 años atrás, enojados porque lo estaban tratando de intervenir. Lo que ha funcionado es la licitación. La licitación lo que hace es que se aprovecha de la inercia, hace todo lo contrario. En vez de esperar que nos movamos, dice, como la gente no se va a mover, los voy a poner en este lugar. Eso favorece que una AFP diga, bueno, entonces tengo el potencial de tener un montón de gente. El sistema de competencia se basa sobre vendedores, sobre personas que te miran a los ojos y te dicen, haz esto. Eso es caro. Eso encarece el sistema. Ahí, Andrea, cuando las personas dicen, no, hay que darle más libertad para que tome las decisiones, esa es una libertad para la persona que realmente está metida en el sistema. Ese 15%, ese 15% que sabe mucho, que entiende mucho y que tiene tiempo y que es activo y que está en otras categorías. No es para los otros 85%, estoy usando los datos daneses, pero en el fondo quiero empujar un poquitito esa idea. Entonces, en estas cosas uno tiene que hacer lo opuesto, aprovechar la inercia, empaquetar gente, no esperar que cada persona haga algo para empujar el sistema. ¿Una otra pregunta? En esta misma línea, bueno. tú hablas un poco de la licitación, del sistema de licitación. La OCDE también criticó el sistema de licitación que existe en Chile. Y el gobierno dice que con esta reforma se soluciona las críticas que hizo justamente la OCDE. ¿Cómo encuentras el sistema de licitación y se soluciona realmente con la reforma? La licitación quedó muy chica. Ese es el problema. O sea, tú te estás ofreciendo 200.000 personas a una nueva AFP que es muy chico, entonces no van a entrar otras, porque no hay suficiente. Y además pasaron estas cosas estratégicas que no fuimos capaces de ver, lo que sucedió con Plan Vital, que jugaron con las comisiones para poder sobrevivir, que nunca había sido la idea. Pero yo creo que deberíamos atrevernos a tener una licitación más grande, a invitar a la gente a anotarse, a sospechar quiénes son los que pueden favorecerse con esto. Es evidente que los que no tienen fondos, lo único que les importa es el precio, porque están pagando por algo que el administro en plata que prácticamente no tienen. Eso era muy fácil hacerlo al principio, pero yo creo que debiéramos atrevernos y que el Estado, los gobiernos chilenos en los últimos años desde la reforma del 2008 no se han atrevido a empujar un poquitito más a la gente. Nos obligan a cotizar, pero piensan que una vez que entramos al sistema vamos a coger fondos, vamos a coger AFP, ahora vamos a movernos y vamos a resultar los incentivos. Como que es un poquito esquizofrénico. La verdad es lo primero, tienen que obligarnos. Y creo que debiéramos ser mucho más audaces en tener licitaciones más grandes. Pregunta aquí. Quizás esta pregunta, bueno, me hubiera gustado hacérsela a la subsecretaria, pero creo que de repente Andrea o Patti pueden ayudarnos y tiene que ver con dos cosas. ¿Cómo puede asegurar el Estado, digamos, que exista equidad? Porque si la responsabilidad la toman las administradoras de pensiones en términos de educación financiera, ¿cómo asegura el Estado de que haya cierta equidad y que haya una educación adecuada, alineada, que haya una cierta base? Porque si no, cada administradora va a hacer, digamos, lo que le parezca que es correcto. Y segundo, si lo que está sugiriendo hoy día el proyecto de ley es suficiente en términos del 0,25 sobre el ingreso de comisiones. Pati, si quieren. Mira, sobre el proyecto en particular no voy a adelantar nada porque corresponde eso al especialista en seguridad social y seguramente vamos a comparecer al Congreso, así que sobre eso no te voy a comentar. Pero sí un principio general. Es muy importante de que en los distintos modelos de educación previsional y financiera que existen en el mundo, hay unos que son de cargo estatal, enteramente públicos, y otros que son ejecutores privados, incluso los propios administradores de los distintos sistemas. Pero todos ellos tienen una regla, que hay un marco regulatorio, y eso es muy importante, porque esto es un bien público. Y en la medida de que esta educación previsional es un bien público, porque la seguridad social y la protección social es un derecho al que tienen todos los ciudadanos, entonces, independientemente de quién lo ejecute, debemos cumplir con ese principio y el Estado no va a estar nunca exento de hacer estas regulaciones precisamente para garantizar de que grupos que no están afiliados, que están fuera del sistema, grupos de que tienen menos incentivos para actuar en ello y que tienen decisiones que no toman, pero que son decisiones que los afectan más gravemente que a otros colectivos, sea el foco, por ejemplo, de esta educación. Ese principio a nosotros nos parece que debiera ser adoptado no solo en este país, en cualquier reforma. Que los planes de educación los tenga que ver la Comisión para el Mercado Financiero, la Super de Pensiones, también el mismo gremio que agrupa a la AFP, eso también puede dar, como dice
Macarena, la posibilidad de asegurarnos de que no solamente se concentren únicamente en sus afiliados, sino que pueda verse un poquito más abierta la opción para que otras personas... Y quizás es interesante recoger las experiencias de otros países donde los trabajadores y los empleadores tienen mucho que decir sobre esto. No son solamente los operadores del sistema, sino que también las representaciones de trabajadores y empleadores que son los que viven en la práctica del sistema, los que cotizan, los que están en la vida de la empresa. Yo creo que es muy importante escuchar su voz. Jaime, yo sé que todavía es un proyecto de ley, pero ya están pensando en qué van a hacer con ese 0,25% que van a tener que destinar. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son los borradores que están pensando? ¿Este tipo de actividades? ¿Otras más? Cuéntanos. Bueno, yo lo comenté anteriormente, nosotros llevamos 5 años trabajando en esto. Hemos hecho alianzas con mujeres empresarias para poder profundizar más en esos segmentos. Con empleadores hemos venido trabajando, hoy día estamos haciéndolo con los jóvenes. Claramente esto va a ser más profundo de lo que venimos haciendo hasta el momento. Creo que la revisión de los planes por parte de los organismos reguladores va a ayudar en encauzar, ¿no es cierto?, y no que cada una de las administradoras haga lo que más le parezca, sino que haya una homologación de lo que son esos planes, pero claramente eso va en el camino correcto de seguir profundizando en lo que a educación previsional se refiere. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Hola, muchas gracias por la presentación. María Marta de Sura. Una pregunta. Está claro que la educación temprana, bueno, en todos los paneles se mostró como clave para abordarla, pero hoy día hay un desafío importante en mayores de 30, 35 años en mejorar su pensión, ¿sí? Andrea mencionaba el caso de los microempresarios, que una forma clara fue mostrar un cambio de comportamiento, pero con prácticas, ¿sí? ¿Cómo, no sé si conoces más el caso para conocer un poco más en profundidad cómo se abordó esa capacitación, esa enseñanza, para que ellos cambien ese comportamiento en el uso del dinero? Sí, lo que les está enseñando a ellos es a manejar mejor sus fondos para que tengan más rentabilidad en su propio proyecto. Estos no son intervenciones que están pensadas en términos previsionales, en general a esas no les ha ido bien en este grupo. El mundo cuenta propia. Es un mundo que cree que no se va a jubilar nunca. Tú les preguntas cuándo te vas a jubilar y te dicen, yo voy a trabajar para siempre. Sí. Y cuando tú les dices, bueno, pero ¿por qué no cotiza? Su ahorro previsional es su taxi, es su puesto en la feria, es su propio emprendimiento. Y cuando nos acerquemos a ello, y ojalá que estos fondos nuevos, adicionales que se pongan, nos dejen fuera estos grupos, porque son los grupos que están más rezagados en esto, alcancen a entender cómo ven ellos el problema. Estas intervenciones lo que hacen son capacitaciones muy sencillas en que no les enseñan nada de lo que significa una tasa de interés compuesta, no les enseñan nada de lo que significa inflación, no les enseñan nada de lo que significa la diversificación del riesgo. Les enseñan reglas básicas de manejo de su plata. Cómo separarla, ponerle nombre, dónde dejarla, qué mirar. Cuando tú dices, mire la tasa de interés o mire cuánto vas a pagar por cuánto tiempo, no les enseñan a que no les explican lo que es la tasa de interés, pero les enseñan mecanismos de cómo mirarlas indirectamente. Eso es mucho más factible. Lo que hacen es después seguirlo y en plazos cortos las personas son mucho más rentables en sus pequeños emprendimientos. Están manejando mejor sus fondos, están llegando más recursos para sus casas. Estos son, déjame insistir, son intervenciones de corto plazo, cómo manejar la vida diaria. Hay un paso siguiente en cómo manejarse en términos previsionales. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le quiero agradecer a Patricia Roa, a Andrea Repeto y también a Jaime Bonita. Y yo creo que lo claro es que esto no es solamente un guiño políticamente correcto, sino que es un factor crítico en el tema de las pensiones, el tener más educación financiera. Y nosotros desde AIPEF vamos a estar siempre preocupados de no solamente ayudar a nuestros colegas, sino que también a la población en general. Le agradezco por haber estado con nosotros y todos también los que están acá y a través de los streaming de cnnchile.com y Facebook de Capital y CNN Chile. Les deseo un excelente lunes y toda la semana. Muchas gracias. Muchas gracias.